Esta noche, desde las cámaras, subcontratación, outsourcing, aprobado solo en la modalidad de trabajo especializado. ¿Qué significa esto? El análisis de las implicaciones jurídicas de la iniciativa presidencial a la ley de hidrocarburos. Y la entrevista con Adrián Esper Cárdenas, candidato al gobierno de San Luis Potosí por el Partido Encuentro Solidario, con sus propuestas para atacar el problema de la falta de agua en esa entidad. Comenzamos. El outsourcing, un tema debatible, en donde más de 4 millones de trabajadores en el país están trabajando bajo ese esquema. ¿Qué va a pasar? ¿Qué regula el outsourcing y la ley de hidrocarburos? Vamos a escuchar esto. La Cámara de Diputados aprobó 2 temas trascendentales, subcontratación o outsourcing y la ley de hidrocarburos. Primero, la Cámara aprobó con 284 votos a favor y 108 en contra las reformas en materia de subcontratación. El presidente de la Comisión del Trabajo expresó: solo podrán existir subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obra especializada o servicios complementarios, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de estas empresas. Los cambios a 6 leyes y a nuestra Carta Magna fueron explicados también por la presidenta de la Comisión de Hacienda. Y se establece la obligación para que dichas empresas se inscriban en el padrón a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con la finalidad de que antes de celebrar un contrato acrediten el carácter especializado de los servicios que otorgan y que se encuentran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Se proponen reglas claras respecto a la sustitución patronal y al registro de los trabajadores. Se establece un reparto de utilidades, límite máximo de 90 días de salario del trabajador o el promedio de los últimos 3 años, lo que resulte más benéfico para el mismo. Integrantes de la bancada de Morena expresaron su apoyo a la reforma. Tenemos la oportunidad en esta Cámara de terminar con las empresas factureras, con las simulaciones y con la evasión fiscal. Por fin acabaremos con los abusos laborales y la precarización del empleo que hicieron patrones sin escrúpulos, aprovechando los vacíos legales que dejó la reforma estructural del 2012. Con ello, se busca que quienes realizan malas prácticas puedan ser detectados y, en su caso, castigados. También hubieron voces de oposición. El outsourcing está reconocida por la OIT y es una práctica global en el mercado laboral de las naciones con las cuales mantenemos relaciones comerciales. Un mercado que también en México se ha venido distinguiendo por el libre mercado, la competencia y la globalidad. Quiere anunciar el 1 de mayo. Eso es la urgencia. Pero tampoco se puede jugar al Robin Hood, quitándole a los que sí reciben utilidades para darles a otros. Además, las empresas son diferentes. Esta iniciativa tiene una afinidad meramente recaudatoria. En otros temas, la Cámara de Diputados aprobó también la ley de hidrocarburos. El presidente de la Comisión de Energía presentó el dictamen. La iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal está plenamente fundada y motivada a partir de los esfuerzos por superar nuestra dependencia energética, reflejada en la importación del 70% de combustibles que nos convierte en el país petrolero que más gasolina importa en el mundo. Ante la encrucijada que atraviesa México para lograr la seguridad energética, estoy seguro que los representantes populares de esta Asamblea sabrán anteponer los intereses de México votando a favor del presente dictamen. La oposición expresó en tribuna: Pemex y CFE no pueden hacerlo todo. Es también necesario procurar que llegue inversión por parte de los privados para que cada vez haya mejor infraestructura, más empleos, mejores salarios, más seguridad social para quienes laboran en el sector, y con esta reforma que pretenden aprobar se va a conseguir justamente lo contrario. Esta reforma producirá combustibles caros y va a haber escasez de combustibles si se aplica en sus términos, porque establece barreras a la entrada
que impiden la competencia económica que fortalece al consumidor y competencia económica que fortalece a Petróleos Mexicanos. Finalmente, el dictamen se aprobó con 271 votos a favor de Morena y sus aliados, mientras que se registraron 134 votos en contra del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. ¿Cuáles son las implicaciones de la ley de hidrocarburos? Un análisis de Alicia Salgado. Muchas gracias, Víctor. ¿Cómo estás? Es un gusto de saludarte nuevamente, amigos de la audiencia. Hoy vamos a platicar de la reforma a la ley de hidrocarburos que introdujo el presidente de la República a la Cámara de Diputados apenas al inicio del periodo de sesiones. Ha habido discusiones y una reacción importante del sector privado que será afectado por la ley que fue aprobada en la Cámara de Diputados ayer. Fue rápido, sí se escuchó un poco, pero lo único que se logró de cambio es introducir un articulito, un cambio en el artículo 53, que es el más polémico de todos, para garantizar el derecho de audiencia, un derecho que la Constitución obliga, que es una garantía además. Yo hoy te comento que para un sector que importa, distribuye, almacena y vende lo mismo gas LP a industrias y casas, gas natural a industrias y casas o inclusive también gasolinas y diésel a través de estaciones de servicio, esta iniciativa simplemente introduce inseguridad jurídica en todos los contratos y los elementos de permiso que tienen con la Secretaría de Energía y particularmente ante la CRE, porque les otorga todo el poder discrecional en sus diferentes apartados y artículos para revocar permisos. A veces podría ser uno pensar que tiene razón el presidente cuando dice que hay que sancionar severamente, inclusive con la pérdida del permiso, a quien vende litros de a litro que no son como tales, litros de a litro menos, o que entrega menos gas del que pides en el cilindro o en el tanque estacionario. Pero la ley actual ya permite y además otorga hasta posibilidad de considerarlo delito de defraudación fiscal a quien haga este tipo de actos, a quien introduzca softwares para amañar la venta al público de combustibles. Lo que se necesita es capacidad de supervisión del Estado y además una ejecución efectiva de la ley, no otra ley que además lo único que está haciendo es crear condiciones discrecionales para hablar de balances energéticos que nadie conoce o para prácticamente expropiar, aunque yo no puedo utilizar muy bien ese término porque en una expropiación tienes muy claro la razón, el momento en que te expropian y el pago de la indemnización por razones de seguridad nacional o de seguridad energética o eventualmente de daño a la economía, pueden suspender estas actividades, suspender el permiso de una empresa, introducir y tomar el control por empleados del Estado o los mismos empleados coordinados por terceros que nombre el Estado, sí lo considera con estas causas, pero no dice quién determinaría esa causa, en qué condiciones se determinaría, cuándo me devolverían la empresa, en fin. Es un elemento de incertidumbre jurídica que lo único que queda claro es que quieren contener la expansión que ha tenido en los últimos 5 años el sector privado en ese mercado, el mercado de venta de combustibles en México. Hoy por hoy, en estos 5 años avanzó de prácticamente 1% a casi 35%. Ha crecido, pero con la medida que se está adoptando, como dice la Comisión Federal de Competencia, pues la competencia se terminaría y es para fortalecer estricta y exclusivamente al monopolio del Estado. El problema es que hasta hoy siguen sin un compromiso claro para bajar los combustibles, no para que dejen de subir o para que suban de acuerdo a la inflación. En casi todos los países, la reforma energética tiene un objetivo claro: entregar combustibles más baratos, de manera sostenida, más limpios y adecuados. Y hasta hoy la política energética, con todos los cambios que se están haciendo, no lo plantea. El energético sube y el bolsillo lo siente. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras.
Alicia, muchas gracias. Muy certero tu comentario. Para revisar la agenda legislativa y platicar sobre movilidad en Jalisco, Claudia Ivette García entrevista al diputado Jonadab Martínez García. En el estado de Jalisco, dar solución a los problemas de movilidad ha sido una prioridad para la presente legislatura. De ello nos habla el diputado Jonadab Martínez, presidente de la mesa directiva de este Congreso local. En esta legislatura aprobamos la reforma donde el 100% de unidades del transporte público deben ser accesibles. Obviamente de manera paulatina, no se puede cambiar todo el parque vehicular de la noche a la mañana, pero sí paulatinamente, a máximo 6 años, todo el parque vehicular en el estado de Jalisco deberá ser accesible de manera universal, es decir, incluyente para personas con discapacidad o cualquier condición física de las personas. El diputado por Jalisco, Jonadab Martínez, quien ha sido presidente de la Comisión de Movilidad, habla sobre una reforma de avanzada en esta materia. También otra reforma que fue ejemplar y que de hecho me he estado enterando precisamente la semana pasada, que hubo un Congreso Nacional de Empresas de Red de Transporte, de las que dan servicio de transporte a través de aplicaciones, que están replicando una reforma que hicimos en el estado de Jalisco, de por primera vez y solamente en el estado de Jalisco, los conductores de este tipo de empresas tienen derechos. Y ha habido manifestaciones a nivel nacional donde exigen que tengan derechos o reconocimiento de una relación laboral o una prestación de servicio a este tipo de empresas. En Jalisco ese debate está superado. Ya hay una reforma que contempla, que se hizo también, hay que decirlo, con el diálogo y la construcción de las empresas, no fue unilateral. En una mesa amplia estuvieron los empresarios, estuvieron los conductores, estuvieron los representantes de conductores, estuvo la autoridad del estado de Jalisco y todos juntos elaboramos todo un compendio de una legislación que hoy permite que los conductores y las conductoras tengan derechos con las empresas, cosa que en otros estados pues todavía no tienen. La convergencia de movilidad y cuidado al medio ambiente ha sido una prioridad en el Congreso de Jalisco. Motocicletas en el estado de Jalisco no pagan refrendo, no pagan tenencia, no pagan verificación vehicular. Las motocicletas eléctricas. Aquí las motocicletas eléctricas son bienvenidas, tienen incentivos de alguna manera presupuestales o de alguna manera un apoyo económico porque no pagan refrendo, verificación ni tampoco tenencia. En Jalisco estamos priorizando también una agenda verde y esto es un incentivo para que la gente pueda transportarse en una motocicleta eléctrica. En la agenda legislativa, un tema sobre movilidad ya se analiza en el Congreso del Estado para brindar certeza. En la ley de movilidad no hay una regulación específica de grúas. Hoy cualquier grúa que exista en el estado de Jalisco puede prestar el servicio así, prestar el servicio de grúa de manera privada o de manera particular y no existen unas reglas o una regulación. Por eso es que ya propuse yo que exista una regulación, que existan reglas, que la gente sepa qué unidad se llevó su vehículo, qué póliza el seguro tiene en caso de arrastre, cuál es la tarifa específica de las grúas, cuáles son las maniobras de arrastre, de salvamento de las grúas. En marzo, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó la Ley de Personas Desaparecidas. Sobre ello reflexiona el presidente de la mesa directiva, el diputado Jonadab Martínez. Fue un compendio legislativo muy amplio, elaborado de la mano de especialistas, de académicos, de organizaciones y, por ende, también de familiares de personas desaparecidas. Esta ley, reconocida a nivel nacional, pues es pionera, es punta de lanza, es la ley que nos han comentado más innovadora en todo el país. Creo que eso fue un reto importante después de 2 años de debate, de análisis, de discusiones, de colaboración de los organismos, de los colectivos, de mujeres y hombres que tienen algún familiar o algún vínculo con una persona desaparecida. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos a una breve pausa y a nuestro regreso platicaremos con Adrián Esper Cárdenas, candidato al gobierno de San Luis Potosí por el partido Encuentro Solidario. Tenemos la zona industrial, que puede ser la joya de la zona industrial, competir contra el Bajío. Y tenemos la zona turística, que podemos ser el Asia de América. Tenemos más de 20 lugares de visitar fuera de serie. Todo enjunglado, fauna, flora, es algo hermoso. Entonces, los principales problemas de San Luis que tenemos ahorita es la falta de visión en la repartición de recursos, inseguridad y la falta de agua.
Del norte ha venido a contarnos con detalles Adrián Esper Cárdenas, presidente de Ciudad Valles. Orgulloso potosino, nos muestra una larga lista de proyectos de energía limpia, pues es ambientalista. Hasta un aeropuerto huasteco ya tiene programado. Sorprendidos y atentos, recibamos a nuestro invitado. Y continuamos en Desde las Cámaras. San Luis Potosí es un estado estratégico, es un estado en el noroeste del país que representa desde el punto de vista geopolítico mucho interés, no solamente para los partidos, sino también para todo, la economía, la política y sobre todo también para los grupos del crimen organizado. Pero, ¿qué es lo que esperamos de San Luis Potosí? Y para eso vamos a platicar con Adrián Esper Cárdenas, candidato al gobierno de esa entidad por el partido Encuentro Solidario. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias a todo tu auditorio. Estamos muy orgullosos de poder estar aquí en este espacio. Estamos dando una buena batalla en el estado. Ah, qué bueno. Mira, hay muchos problemas en el estado de San Luis Potosí. ¿Me los podrías enumerar? Sí, mira, el principal es que llevamos para 100 años de la dictadura, que es del PRIAN, no han podido resolver nada. Nadie sabe quién es el gobernador ni quién fue el gobernador. Somos un estado gris y nosotros estamos empeñados a terminar con esa situación. Somos un estado estratégico para todo el país. Estamos la parte de la Huasteca, que es hermosa y que tenemos la zona arqueológica más amplia en el norte del país, cascadas de 105 metros cuando Niagara Falls mide 55. Está a solo 200 kilómetros en línea recta de aquí donde estamos sentados en el estudio. O sea, la misma distancia que Querétaro. Sin embargo, la carretera 85, que no fue ampliada, haces 8 horas a lo mejor, pura curva, cada año se hace menos carretera porque cada año se monta más. Entonces, el principal problema es que no ha habido un gobernador con visión que sepa saber lo que tenemos. Tenemos la zona industrial, que puede ser la joya de la zona industrial, competir contra el Bajío. Y tenemos la zona turística, que podemos ser el Asia de América. Tenemos más de 20 lugares de visitar fuera de serie. Todo enjunglado, fauna, flora, es algo hermoso. Entonces, yo soy el primer candidato a gobernador con posibilidades de ganar, que su INE está registrado en la parte de la Huasteca, que no está en la parte centro, en la parte de la capital, y eso nos da un valor agregado porque yo estoy ofreciendo un gobierno itinerante. Entonces, los principales problemas de San Luis que tenemos ahorita es la falta de visión en la repartición de recursos, inseguridad y la falta de agua. Esa es la clave de todo, la falta de agua. Se prevé incluso por algunos informes del gobierno federal en el sentido de que va a haber una sequía importante. ¿Qué hacer para poder evitar el daño para la ciudadanía en cuanto a la falta o carencia del líquido? Sí, mira, es un tema que abarca varios temas. En el tema agrícola, los cañeros han hecho uso y abuso de este sistema de riego a todas horas. Nosotros lo que estamos proponiendo es que los ingenios paren de crecer la ampliación de las cañas. Donde llegaron, pero ya no más, porque ahorita nos estamos acabando ya todos los mantos acuíferos, todos los ríos. Entonces, eso, aparte de que la caña está subsidiada, o sea, nos estamos haciendo locos solos, porque estamos creando más caña y la caña está al doble del precio internacional. Entonces, es un juego maquiavélico que nos va a tronar la pelotita y va a ser una catástrofe estatal muy grande. Entonces, parar ahí, enfocarnos en invernaderos, enfocarnos en cosas que puedan ser riegos de goteo con mucho menos agua, y la creación de las presas es importantísimo para no usar el agua del subsuelo, los mantos acuíferos, y los carros eléctricos que los he propuesto para poder llevar las pipas de agua a los lugares sin tener que gastar los 500 o 1,000 o 2,000 pesos que se necesitan por pipa para ir a dejar este vital líquido. Aparte, estamos promoviendo estas máquinas que las van a ver funcionar en unos días más sobre los paneles hidrosolares. Son paneles solares que te crean agua durante el día. Hay desde estas máquinas que te crean 10 litros hasta 20 galones, depende de la marca, y le vamos a ir dando difusión conforme pase la campaña sobre este tema. La movilidad es muy importante. ¿Cómo apoyar la movilidad para que todo un estado que tenga comunicación va a ser un estado productivo? Sí, nosotros tenemos la ventaja que estamos rodeados somos una parte estratégica para estafeta, aeropuertos, tenemos una docena de estados que estamos casi colindando, y eso nos pone en una situación privilegiada. Los gobernadores que hemos tenido no es que hayan sido carismáticos o visionarios, simplemente estratégicamente, geopolíticamente, las agencias de carros nos escogen.
aunque hemos tenido los peores gobernadores, pues el puro hecho de que salen allá a la Junta, pues no es que ellos desde que hacen sus estudios en Alemania, desde que hacen sus estudios en Estados Unidos, saben que somos un punto estratégico. Yo he hecho peticiones de que los debates de nosotros tienen que ser promocionados en Estados Unidos, porque recuerda que más de una docena de municipios en nuestro municipio vive de las remesas que mandan los mexicanos que se fueron ilegales a Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que si gobierno estatal y federal a un municipio como Matehuala le manda 200 millones de pesos al año para obra, ellos pueden recibir hasta 10 veces más de las remesas y de las aportaciones de paisanos vía Banco Azteca. Qué bueno. Fíjate que hay otra cosa que me interesa mucho conocer del Estado, porque pues es un Estado que tiene todo, tiene casi un clima maravilloso, mucho calor en algunas áreas, pero también se necesita, y comentas, vamos a buscar que se disminuya la producción de caña, pero sin embargo es una fuente importante de empleo. ¿Qué hacer con ellos? Sí, es un balance importante. No solo estoy diciendo la disminución de caña, estoy diciendo hay que seguir en los trabajos agrícolas, pero tipo invernadero, cosas que no te demanden tanta agua, tanto pero demandan dinero. Sí. ¿De dónde va a salir? Ahí el truco es hacer la transición a lo turístico. Por eso la primera petición que hicimos de gran visión que hizo el presidente de la República fue el Aeropuerto Internacional Huasteco, para que esa transición del uso y abuso de nuestra agricultura vaya haciendo la transición a lo turístico. Y lo turístico tiene la maravilla que te permite tener cuidado y sustentabilidad en los parajes, porque de eso vamos a vivir. Entonces, es ir haciendo una transición en este sexenio que me tocaría a mí, con el aeropuerto Huasteco, un circuito de primer nivel, solicitar que la carretera 85 se rehabilite a 4 carriles. Fue la carretera más importante del país en algún momento. Ahorita está completamente abandonada, es gratis porque no era negocio. Y nosotros lo que estamos proponiendo es la rehabilitación del 85, el aeropuerto internacional, y el mejoramiento de los parajes turísticos. Eso es clave, Tenemos todo para hacerlo y es muy importante que entren los hoteles 5 estrellas. En lugar de todo este gasto tan terrible que hemos tenido en 3 sexenios de un libramiento que nos sacó la vuelta a todos los municipios huastecos, lo que nosotros estamos solicitando es la rehabilitación del 85 y los parajes turísticos. Eso es importantísimo. Nosotros podemos vivir del turismo perfectamente. Se queja mucha gente del calor, de la humedad, pero recuerde tu auditorio, que nos están viendo millones de personas, que la ciudad más turística del mundo es Bangkok, en Tailandia. Y Valles y la Huasteca de San Luis Potosí tiene el mismo promedio de humedad anual y el mismo promedio de temperatura anual. Si yo le vendo los ojos ahorita y le doy 2 vueltas en la Huasteca o se los doy ahí en los pantanos entre Bangkok, no sabe dónde está si le quito la venda. Misma temperatura, misma vegetación. Ahora, Valles, el aeropuerto, el nuevo aeropuerto, pues no ha funcionado materialmente. No hay un vuelo comercial. Bueno. ¿Qué hacer? Porque eso no nada más es un asunto de querer, sino también de promoverlo. ¿Cómo? Bueno, sí hay que reconocer que la pandemia nos golpeó. Ya estuviera saliendo ese proyecto adelante. La pandemia nos golpeó, es la recesión más grande que hemos tenido en la historia del mundo, yo creo, de nuestra generación, por lo menos sí, o su generación. Y eso nos pone en una situación de esperar a la recuperación económica. Recuerda que la recuperación económica de los siguientes 10 años va a venir más rápida en lugares ecoturísticos, como es la Huasteca Potosina, como es Tulum, como es Cancún, como es Los Cabos, a la recuperación económica en las metrópolis, que son pues Las Vegas, Londres, donde hay obras de teatro que va a seguir mutando la enfermedad, va a seguir causando pánico por lo menos a un 30% de la población. Entonces, sí es importante mencionar que le estamos apostando a que vamos en el paquete de la recuperación económica de los siguientes 5 años, que quisiéramos nosotros pensar que va a ser más rápida que la recuperación económica, donde el entretenimiento es pues lo que es antros, teatro, ópera, Broadway, jugar en un casino, ¿me entiendes? O sea, ese es algo también estratégico que hay que tomar en cuenta. La gente va a ir buscando, conforme más gente va trabajando en sus casas y sus celulares, va a ir buscando lugares más amplios para establecer su vida. Ahora, al final de cuentas, encontramos a San Luis Potosí como una entidad que puede ser la puerta de entrada para el bienestar a toda la zona de la Huasteca, que siempre ha sido pobre. Ese es el problema. ¿Cómo mejorar las condiciones de la Huasteca? Brevemente. Sí, mira, nosotros ahorita tenemos un esquema político de terror,
vamos para 100 años de la dictadura PRI-PAN, y si tú no eres besamanos o besa otra cosa con un gobernador en turno, simplemente no te va a mandar recurso, te va a mandar auditorías, te va a segregar, te va a tachar entre su cúpula de que eres inestable, todo ese tipo de cosas. Y eso es lo que nos ha dejado en atraso. Conforme ha ido avanzando el despertar más municipios de nuestro estado, pues más se han ido quedando atrás porque cada vez menos piensan o traen la ideología del PRIAN obsoleta. Entonces, pues ya todos se quedaron sin municipios, ya los gobernadores se quedaron sin municipios sin atender nada. Entonces, el recurso que ellos se quedan, que es el 80% del recurso, no solo mandan el 20% del recurso a los municipios, pues se termina gastando en cosas que nadie sabe qué. O sea, es un problema. Entonces, eso es muy importante para nosotros, que haya una repartición justa del recurso. Eso es mi principal. Independientemente de que si en un municipio hay alguien con el que yo no compagino ideológicamente, no hay problema. Pues la equidad, eso es lo más importante. Eso es lo más importante, la transición para nuestro país. Pues Adrián, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche. No, pues muchas gracias a ustedes. Andy Panda, ¿verdad? Porque te conocen allá en el estado como Andy Panda. Me conocen como Andy Panda. Muchas gracias a todo tu auditorio. Es un gran honor poder estar aquí con ustedes, que me hayan abierto las puertas. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Adrián Esper, quien es candidato del partido Encuentro Solidario para el gobierno de San Luis Potosí. Muchas gracias que nos acompañaron esta noche en Desde las Cámaras. Los esperamos la próxima semana a la misma hora en más temas legislativos que pondremos bajo la lupa.